a este semestre con el tema de gestión de energía para el sistema eólico con dispositivos de almacenamiento de energía. Eh, Dentro de la presentación, pues esta se compone desde introducción, revisión, análisis de la literatura, principales contribuciones, así como la estrategia de control y el modelo de algoritmo de gestión de energía, los resultados obtenidos y lo relacionado al programa de doctorado con respecto a los productos alcanzados. Bien, a pesar de que los sistemas eólicos siguen siendo y son una estrategia competitiva para mitigar el cambio climático, pues su proceso de integración a la red eléctrica todavía sigue siendo un gran reto. Y esto es debido a que su naturaleza intermitente y fluctuante pues da lugar a lo que es un desbalance de energía, lo que viene siendo lo que genera la turbina eólica y lo que se consume. Este desbalance se manifiesta principalmente en una pobre calidad de energía en el sistema eléctrico. Esta calidad de energía pues puede ser evaluada con parámetros como parpadeos de tensión, desajuste de tensiones, caídas de tensión, subidas de tensión, armónicos, variaciones de tensión y frecuencia. Eh, Realmente lo que sucede es que cuando estos parámetros con los que se evalúa la calidad de la energía empiezan a salirse de sus valores de referencia, las ondas senoidales de tanto de tensión como de corriente en la red eléctrica generadas por la energía eólica pues empiezan a deformarse. Empiezan a deformarse y se le dice que empieza a manifestarse una pobre calidad de energía. Eh, este desbalance dice puede solucionarse. Este desbalance se puede solucionar introduciendo un banco de energía entre lo que viene siendo la generación y el consumo, donde la tarea principal de este banco de energía es suministrar energía cuando el balance entre generación y demanda resulta negativo, y cuando esta diferencia resulta positiva, la finalidad de este banco es absorber ese excedente de energía. Como resultado de ese proceso, pues se obtiene un balance, ahora sí, lo que viene siendo entre la generación y consumo para evitar una pobre calidad de energía en el sistema eléctrico. Sin embargo, para que esta tarea resulte meramente efectiva, es decir, que ya sea que la absorción o el suministro, dependiendo de la fórmula de balance, sea de manera efectiva y con velocidad para que pueda ser realmente efectivo, pues tiene que haber un algoritmo que gestione este proceso. Cabe resaltar que el banco de energía puede estar compuesto por un dispositivo o una tecnología que capture la energía de alta densidad de potencia y otra que capture o suministre, como en el anterior, eh, alta densidad de energía, y deben de ser manejados de manera efectiva mediante un algoritmo que se le conoce como gestor de energía. De acuerdo con el esquema de esta figura que tenemos aquí, es la incorporación de la energía eólica dentro de un bus de corriente directa y luego se utiliza un inversor para inyectarlo a la red. Este desbalance de energía se manifiesta en variaciones de la tensión del bus de corriente directa, tanto variaciones positivas, subidas positivas, tanto como subidas negativas, bajas negativas con oscilaciones, con acompañamiento de oscilaciones. Entonces la idea principal del algoritmo es que minimizar esas oscilaciones. Cuando esas oscilaciones son minimizadas a través de los dispositivos de almacenamiento de energía y el gestor de energía, pues el balance de energía permanece en equilibrio. Y pues básicamente este es lo que vamos a presentar hoy, precisamente es el avance que se obtuvo en este tema en el algoritmo de gestión de energía. Cabe mencionar que para que exista la máxima extracción de energía de la energía eólica debe existir un algoritmo
de máxima seguimiento de potencia para también contribuir a que en el balance se mantenga en equilibrio y se pueda extraer la mayor energía del potencial eólico disponible en un sitio. En esta parte ya se desarrollaron 3 algoritmos, uno basado con un enfoque en modelos matemáticos, el otro basado con un enfoque que utiliza redes neuronales artificiales, modulares, y el otro que utiliza lógica difusa. El esquema completo donde se desarrolló el algoritmo se está utilizando el tercer algoritmo en este momento. Es con lo que se va a presentar los resultados. Bien, ya también en algún momento se hizo el trabajo del análisis de literatura donde se buscaron la clasificación de las técnicas de algoritmos de gestión de energía. Y dentro de ellas se clasificaron en básicas, en las basadas en reglas, en optimización fuera de línea y en optimización en línea. Y algo que me gustaría resaltar es cómo esta clasificación también se analizó por el número de sensores que utilizaba la estrategia o el enfoque y qué tan rápido era el que actúa el sistema de banco de administración de energía debido a la gestión del algoritmo de gestor de energía. También desde el punto de vista de su complejidad computacional, así como si se requiere algún modelo matemático para desarrollar la técnica de todo el sistema de conversión eólica, así como el perfil de generación y demanda, si es necesario conocerlo para aplicar algunos de estos algoritmos, así como si es una aplicación viable para que sea cumplir con los requerimientos de una implementación, digamos, en tiempo real. Y de lo que podemos concluir es que, pues lo que se analizó aquí es que lógica difusa, pues sí requiere más sensores que una técnica básica, pero realmente esta permite un mejor control de carga y descarga de los dispositivos de almacenamiento de energía. Y en comparación con los algoritmos determinísticos, que estos utilizan estructuras condicionales mayor que, menor que en sus procesos de solución o implementación, la lógica difusa pues ofrece un mejor control de velocidad de carga y descarga de los dispositivos de almacenamiento de energía y además es menos sensible ahora sí que a la degradación de los dispositivos que conforman al sistema de conversión eólica, es decir, con el tiempo se van degradando todas las piezas mecánicas, tanto como las piezas electrónicas, ¿no? Y en comparación con las técnicas de optimización, eh, ahora sí que las técnicas de optimización, ambas, lógica y difusa, pues no requiere el conocimiento, sobre todo las de en línea, no requiere el conocimiento de algún modelo matemático, ni tampoco requiere del conocimiento del perfil de viento para poder hacer el proceso de optimización de algunas de estas estrategias. Otra de las cosas que podemos resaltar es que en comparación con las técnicas de optimización en línea, estamos hablando de estas mismas, lógica difusa destaca por su simplicidad. Esto quiere decir que su complejidad computacional es mucho menor y lo hace más adecuado para una aplicación en tiempo real, en el caso de lógica difusa. Y específicamente en comparación con modelos tipo neurodifusos o basados en redes neuronales, pues lógica difusa no requiere datos para su proceso de entrenamiento y poder correr el algoritmo, pues ahora sí que en línea ya una vez que esté entrenado este algoritmo. Otra de las cosas es que pues de manera intuitiva lógica difusa permite hacer un diseño que pues a cierta manera pues nos permite encontrar un control, digamos, bueno de velocidad de carga y descarga de los dispositivos de almacenamiento de energía. Y se analizó específicamente al decidirse ir por un algoritmo de gestión de energía basado en lógica difusa, pues se hizo el análisis de la literatura
que más cercana en este campo que han utilizado lógica difusa, los cuales han combinado lógica difusa con las técnicas básicas, lógica difusa con las técnicas determinísticas o simplemente lógica difusa. Y también que han combinado la lógica difusa con técnicas de desacoplamiento de frecuencias. En ella se hizo también un análisis basado en la técnica utilizada y contra quién se combinó y el tipo de sistema, es decir, si es un sistema de una entrada o una salida, sería un sistema SISO. Si sería una entrada de un sistema de 2 entradas el difuso, una salida sería un sistema MISO y así sucesivamente. También se investigó por el número de entradas utilizadas para resolver el algoritmo, así como el área de aplicación. También se hizo una investigación cómo fue probado esos algoritmos, si fue probado con un perfil, con escalones, o si fue probado solo con ambas, perdón, o una combinación de escalones. Y se encontraron cerca de 30 trabajos cercanos a lógica difusa, cómo resolver un gestor de energía con lógica difusa. Y de lo que podemos rescatar de ahí es que solo uno de ellos se considera como fácil implementación porque es un sistema SISO. Es decir, solo tiene una entrada y solo tiene una salida. Y de los que fueron razonables, ahora sí que un control razonable en cuanto a la velocidad de respuesta, pues estuvieron desde la referencia 3, 6 y 9, 18, 22. Las estuve clasificando el por qué las consideraba razonables. En este caso se consideraban por usar estructuras condicionales o simplemente por la respuesta natural del filtro que utilizan algunas técnicas cuando desacoplan las frecuencias para mandar las altas frecuencias y las bajas, ya sea al dispositivo de alta densidad de energía o al dispositivo de alta densidad de potencia para observar las fluctuaciones de la tensión del bus de corriente directa. Y así se hizo una clasificación, y de lo que me pareció interesante es desarrollar un algoritmo que cumpla estas condiciones, que sea de fácil implementación, buena velocidad de respuesta para absorber las fluctuaciones de la tensión del bus de DC, que sea de baja complejidad computacional, que sea de bajo costo. Y un plus de lo que me di cuenta es que ninguna de la bibliografía de la que yo verifiqué se había probado con un balance de carga que sea pulsante y bipolar y totalmente rectangular para ver el desempeño, ahora sí, a condiciones extremas de la propuesta del algoritmo. Sí, me di cuenta que utilizaban pulsos, pero no pulsos bipolares a máxima potencia o a mediana potencia o a menor potencia. Entonces, estas son las características que me enfoqué para el desarrollo del algoritmo y buscar un nuevo enfoque y un nuevo planteamiento. Y de aquí se marcaron las principales contribuciones de este algoritmo, que se está argumentando de que se tiene un nuevo algoritmo de gestión de energía rentable y efectivo con base a lógica difusa para un sistema eólico de 1500 watts. Este sistema eólico está compuesto, el sistema de almacenamiento del sistema eólico está compuesto por supercapacitores y baterías. De manera particular, las contribuciones serían pues un sistema difuso en el cual su salida se adiciona al bus ahora sí que al porcentaje de variación de error entre lo que deseas mantener en equilibrio el bus de tensión de DC y el valor actual. Con esto se logra un buen control de velocidad de carga y descarga para mantener un adecuado balance de energía del sistema eólico. El sistema difuso utiliza una sola entrada, por eso es que se le llama como una simple estructura SISO. El hecho de tener una simple estructura SISO significa que el algoritmo está desarrollado solo con 5 reglas, tiene una entrada, una salida, no requiere de complejos modelos y análisis matemáticos, ni tampoco de varios sensores eléctricos.
ni mucho menos de tipo mecánico. Además que cumple con de mejor manera, digamos, con los requerimientos de una implementación en tiempo real, por ser un sistema CISO que en comparación con los sistemas MIMO o MISO. También el algoritmo utiliza como entrada la pendiente de carga y descarga del banco de baterías para maximizar el grado de participación del supercapacitor y que de esta manera se puedan minimizar los picos de la batería, que con el tiempo estos pueden reducir la vida útil de la misma batería. Además, no se requieren tampoco utilizar técnicas ni avanzadas para buscar una buena participación del supercapacitor, como las que vienen siendo separación de frecuencias o optimización o cosas similares como las que comentamos en el análisis de la literatura. Y pues en comparación, digamos, con... creo que alguien está queriendo entrar. ¿No? Ok. En comparación con la técnica, se hizo una comparación de este algoritmo para ver su desempeño con la técnica de filtrado lineal. En comparación con esa técnica, permite lograr una reducción las tensiones de la variación de 2 a 4 veces las variaciones de tensión en el bus de corriente directa, donde se une la energía eólica y el sistema de la red eléctrica. Bajo cargas, esto es interesante, bajo cargas pulsantes rectangulares totalmente bipolares a máxima potencia. Y bueno, considerando un perfil de generación de energía eólica y pulsos rectangulares unipolares de demanda, también se verificaron que los parámetros de calidad, ahora sí, de energía, estuvieran dentro de los límites según la norma establecida por la norma mexicana de la Comisión Reguladora de Energía. Se logró, por ejemplo, las variaciones de frecuencia, mantenerlas en más o menos 0.08% en comparación con el parámetro de referencia, que es mucho menor, que es más o menos 0.5%. En cuanto a la tensión, se logró más o menos 0.7%, y de acuerdo a la norma, pues estamos por debajo de ella. Tanto la distorsión armónica de tensión como la de corriente, también de acuerdo a la norma, estaría logrando el objetivo de mantener una buena calidad de energía, además de una buena respuesta al algoritmo de gestor de energía. Y bueno, en esta lámina podemos ver el enfoque utilizado para resolver, ahora sí, qué tanto va a participar el capacitor y qué tanto va a participar la batería en el proceso de búsqueda de equilibrio, en donde se busca que la generación y la demanda sea equivalente a la energía que debe ser absorbida o inyectada por el banco por el banco de almacenamiento de energía, con la finalidad de disminuir las variaciones de tensión en el bus de corriente directa. Y de esta manera tener un impacto positivo en la calidad de la energía. Básicamente se partió de esta ecuación y ahora sí que un análisis de corrientes de Kirchhoff, donde se establece que la sumatoria de corrientes que entran y salen en este capacitor, que hace el enlace entre la turbina eólica y el sistema eléctrico, pues es igual a cero. Entonces la corriente del capacitor pues debe ser igual a la corriente de la batería más la corriente del supercapacitor, corriente de la batería más corriente del supercapacitor, y debe ser también igual a la suma positiva de la corriente generada menos la demanda. Ahora, esta parte es la aportación que va a realizar el supercapacitor y la batería mediante el algoritmo de administración de energía. Si nosotros con el tiempo hacemos que en estado estable pues no existe derivada, entonces al no existir derivada llegamos a la fórmula de balance de energía. Este lado se iguala a cero y llegamos a la fórmula original de balance de energía. Para generar la corriente necesaria de la batería se está haciendo de la manera convencional como se hace en la mayoría de los trabajos que verifiqué. Para generar la corriente, esta simplemente se procesa con un controlador proporcional digital
proporcional integral digital, la diferencia de la corriente que deseas mantener menos la corriente actual de la batería, que a su vez esta corriente que deseas mantener es generada por la diferencia de las variaciones o los errores de variación del bus de tensión de DC, es decir, el voltaje que deseas tener menos el voltaje actual, nos daría la variación del bus de error. Esta se procesa por un controlador digital PI y nos daría la corriente de referencia para el siguiente lazo de control. Y es en esta parte de aquí a aquí donde se rompe o se plantea el nuevo enfoque para generar la corriente necesaria que debe de administrar el supercapacitor para absorber o suministrar la energía necesaria y minimizar las oscilaciones y minimizar los picos de la batería. La manera en que se realizó es también a través de procesar la diferencia de la corriente deseada menos la corriente actual con un controlador PI. Pero aquí lo interesante es de dónde proviene la corriente de referencia. La corriente de referencia proviene de la diferencia del voltaje deseado menos el voltaje, es decir, el porcentaje de error del bus de error, más la salida del sistema difuso, que viene estando en este lado, de acá. Aquí viene estando las variaciones del error y del bus de error y el sistema difuso. Y el sistema difuso utiliza como única entrada el valor de la pendiente de la batería. Si lo visualizamos esto como una ola que contiene energía, pues a simple vista, si la ola es demasiado alta, nosotros sabemos que la energía o el potencial que contiene es enorme, entonces deberá existir una respuesta mucho mayor por el lado del supercapacitor para amortizar o absorber toda la energía de la ola. Entonces se basó básicamente en la pendiente, con una analogía en la pendiente que genera la corriente de capacitor, el control convencional que se usa en su mayor grado en la literatura que se analizó. Entonces, dependiendo del valor de esa pendiente, que se calcula básicamente con la derivada de la corriente de la corriente de la batería, pues se implementó un sistema difuso de 5 reglas y ahora sí que sus valores lingüísticos se determinaron como MIBAT, que es la pendiente de la batería, y FO, que vendría siendo la aportación del sistema difuso. Las reglas son de tipo sí, entonces el modelo o el tipo del sistema difuso es Mandami y se utilizaron funciones triangulares controlables para todas las variables lingüísticas. Los valores lingüísticos que se utilizaron son de negativo grande, negativo medio, cero, positivo medio y positivo grande. Y pues básicamente esta sería la superficie de control del sistema difuso. Sería la aportación del sistema difuso dependiendo del valor de la pendiente. Entre más positiva sea la pendiente, la aportación sería más positiva por el sistema difuso. Y una de las cosas que hay que resaltar en esta estrategia, pues es de simple estructura, como se comentó, SISO, una entrada, una salida, lo que nos lleva a una baja complejidad computacional y nos lleva a una alta participación del supercapacitor para minimizar ahora sí que las oscilaciones en el bus de DC y buscar una minimización de los picos de la batería. La respuesta obtenida con este sistema fue buena, de tal manera que el inversor se puede liberar de tareas de regulación del bus de DC. Muchas de las arquitecturas que verifiqué también utilizaban el inversor para regular el bus de DC, además de la estrategia utilizada. Entonces, desde que las variaciones fueron mínimas o considerablemente buenas, pues el inversor se puede dejar como una fuente de energía que se pueda suministrar, ya sea potencia activa, que viene siendo P, o potencia reactiva, que viene siendo Q, ¿verdad? De esta manera, para cumplir con los requerimientos de la red eléctrica y que pudiera ser utilizado de manera coordinada como un control local de regulación de frecuencia y variaciones de tensión en el sistema eléctrico, ¿no? Si se llevara
ahora sí, bajo ese enfoque va. No es el planteamiento de la tesis específico en sí. El planteamiento de la tesis está en esta parte del administrador de energía, pero me pareció interesante mencionarlo porque bajo este esquema, pues el inversor se libera de una tarea de regulación de tensión del bus DC para que se pueda utilizar en tareas más superiores, como es regular la frecuencia del sistema eléctrico cuando se salga de los parámetros predefinidos por norma, o ya sea la tensión. Y bueno, de los resultados que se obtuvieron, cabe mencionar también ahí que se utilizaron filtros para todas las señales, pasabajas digitales para filtrar el ruido, y que las condiciones de prueba del sistema pues fueran dentro de una condición más realística, ¿no? Digámoslo de esa manera, ¿no? Esto viene siendo la eliminación del ruido, el ruido es en azul, y la eliminación del ruido pues sería en rojo. En este caso es el voltaje del bus, y en este caso es la corriente de la batería. Y si vemos en esta gráfica de aquí, podemos ver cómo es el comportamiento del sistema difuso y el comportamiento de la señal de error de la variación de tensión. Entonces vemos que la estrategia del sistema difuso captura de manera considerablemente buena la participación para que genera la corriente, digamos, de referencia del capacitor entre la suma del sistema difuso y la suma de la variación del error. Y de una de las cosas que noté aquí, que esta es una prueba para una carga de más 700 a menos 700, un balance de energía en el bus de más 700 menos 700 watts, y el desempeño del algoritmo, pues aquí se ve cómo actúa el sistema difuso y cómo actúa la adición del error, de la variación del error. Entonces, entre las dos hacen la combinación para mantener una buena regulación, que lo vamos a ver en las siguientes filminas. Otra de las cosas, aquí vemos cómo se comporta la participación del sistema difuso y la variación del error para generar la corriente de referencia a carga máxima más 1500 y menos 1500. Estas son las pruebas que yo no vi presentadas en ninguno de los trabajos que se analizaron en la literatura para ver el comportamiento del algoritmo bajo condiciones ahora sí máximas. Una de las cosas también que observé es que esta parte de aquí como que absorbe muy bien las rápidas fluctuaciones, y la parte del sistema difuso, tanto absorber las rápidas fluctuaciones, también le da más tiempo de participación al supercapacitor. Recordemos que la suma de estas dos señales al final nos dan la corriente de referencia, es decir, la participación que debe tener el supercapacitor para absorber esa energía o suministrar. En este caso estaría absorbiendo, en este caso sería suministrando. Y aquí se ve la comparación del sistema propuesto con una técnica de filtrado lineal. Y se puede ver que para un pulso bipolar totalmente rectangular de más 700 a menos 700 watts, las reducciones se dieron de 3.82 veces para las reducciones en el bus de tensión de DC. Ese es el bus de tensión, cómo se comporta ante esta carga de balance en el bus de DC. Y esta viene siendo la corriente de la batería, ¿sí? Vemos que en la parte del algoritmo propuesto hay una máxima utilización del supercapacitor en comparación con la técnica de filtrado lineal. Esta viene siendo la participación del supercapacitor en comparación con la técnica de filtrado lineal, y esta viene siendo la corriente de la batería. Hay picos en la batería, la participación del supercapacitor es mucho menor en comparación con el AG propuesto. Se reducieron las oscilaciones de tensión, las variaciones, 4.55 veces en pulsos positivos y 3.82 para pulsos negativos. Si nos vamos en carga máxima de 1500 a menos 1500 watts, pues se vio una reducción de 4.97 a 2.62 para pulsos positivos o pulsos negativos. Y pues lo que hay que remarcar de aquí es cómo el algoritmo propuesto puede minimizar los picos de la corriente de la batería al maximizar el uso del supercapacitor, ya sea en pulsos positivos o en pulsos negativos.
que en comparación con la técnica de filtrado lineal. Las oscilaciones son mayores para condiciones de máxima potencia. En esta lámina de aquí es para corroborar cómo varió el porcentaje de error del bus de tensión en DC. En este caso se probó ya el sistema con una generación de pulsos de energía eólica cuadrados y una generación de demanda también cuadrados. Entre la suma de ellos también dan pulsos bipolares rectangulares, es decir, el balance entre los dos. Y se vio que de este lado de los 40 segundos hacia la izquierda, pues se puede ver el algoritmo propuesto, el desempeño con respecto a los porcentajes de error, y del otro lado se puede ver la técnica de filtrado lineal, el comportamiento de la misma con respecto a los porcentajes de error del bus de DC. De este lado se mantienen del menor de 12% para transiciones positivas y transiciones negativas menor al 8%, mientras que para el algoritmo de filtrado lineal se mantienen entre un 30 y un menos 43%. Y aquí se puede ver claramente cómo se suavizan los picos de la batería en comparación con la técnica de filtrado lineal. También aquí se puede ver cómo son minimizadas las variaciones de tensión del bus de DC en comparación con la técnica de filtrado lineal. Y eso es lo más importante que hay que rescatar de ahí, que el grado de participación del capacitor con el algoritmo propuesto es mucho mayor que con la técnica de filtrado lineal. En esta parte de aquí podemos ver cómo se comportan las variaciones de la frecuencia en el sistema eléctrico de la red, es decir, está el comportamiento de la frecuencia de la red. Si lo comparamos contra su valor nominal según de la norma, que debería ser 60 Hz, pues las variaciones se mantienen dentro de más 0.07 y menos 0.051%. Y esto viene siendo el comportamiento de fase de la red eléctrica. Se mantiene muy cerca de su valor nominal, que si hacemos también una comparación de los errores de la variación de la tensión de fase, se mantienen dentro de más 0.69 menos 0.49. Cabe remarcar que esto ya fue probado con un perfil de generación eólico combinado de escalones y variaciones y un perfil de demanda tipo pulsante. En esta gráfica de aquí es para mostrar básicamente el comportamiento de las componentes de Q, de las tensiones de línea del inversor, donde tanto como de sus corrientes, donde podemos ver que las partes reactivas se mantienen en cero debido a su control de corriente. El único control que tiene el inversor, cabe recalcar que en este caso es un control de corriente, puesto que las variaciones del bus son controladas por el sistema de administración de energía. En esta parte de aquí podemos ver cómo participa en la corriente, ya sea en azul, que viene siendo la corriente de la red, y en verde, que viene siendo la corriente del generador eólico, lo que se inyecta a la red, o más bien lo que la red proporciona a una carga que se conectó básicamente entre el inversor y la red eléctrica para verificar el nivel de armónicos de ambas situaciones. Y lo que se llegó a la conclusión es que tanto los armónicos de tensión se mantuvieron por abajo del 6%, así como los armónicos de corriente se mantuvieron, de acuerdo a la norma, por abajo del 20%, ¿no? Disculpen. En esta gráfica aquí podemos ver básicamente tres escenarios a través del comportamiento de las potencias activas, tanto de la generación como la demanda, así como el comportamiento de las potencias reactivas de la generación y demanda. Estas dos pues se buscan que siempre estén en cero, ¿verdad? Y están con esta línea pintada en rosita, creo. Se mantienen en cero en todo su proceso. Fueron probadas con pulsos de demanda y generación combinada con escalones y perfil. En el caso de la energía eólica, se mantuvo también tanto la frecuencia del voltaje de la red similar a la frecuencia el voltaje de la red se mantuvo similar al voltaje del inversor, que en este caso es el que está inyectando la energía eólica, ¿no? Aquí una de las cosas importantes que hay que remarcar es que se colocó una carga como lo habíamos comentado, entre lo que viene siendo el inversor y la red,
Y aquí se puede ver, por ejemplo, que en este momento, aquí, la potencia de la red está suministrando la carga porque no hay demanda que transferir a la carga. Ese es digamos, el comando de referencia. En este otro escenario, aquí se puede apreciar cómo la potencia del inversor sí se transfiere a la carga y el sobrante, el excedente, se transfiere a la red. ¿Por qué? Porque ahora sí que la suma entre la generación y la demanda, el balance, nos permite que el excedente se pueda transmitir a la red. Por eso es que en esta sección de aquí solo la red tiene corriente hacia la carga y no la parte del inversor. Y en esta parte de aquí existen las dos corrientes, tanto como la corriente de la red como la corriente que está proporcionando el inversor. Y el otro escenario es cuando la potencia del inversor se transfiere a la carga y cuando esa potencia no es suficiente para cubrir la demanda entre el sistema eólico y la red eléctrica, pues también la red suple parte de la energía a esa carga. Y viéndolo bajo esos tres escenarios, pues podemos ver el comportamiento de las formas de ondas, tanto de las tensiones y corrientes de la red, en el escenario donde el inversor no inyecta corriente a la carga y la red suministra toda la potencia de esa carga. Podemos ver el comportamiento de las tensiones de fase de la red, tanto del inversor. El otro escenario donde la carga absorbe parte de la energía del sistema eólico, que viene siendo esta corriente de aquí, y también absorbe la energía del sistema de la red eléctrica. Y en el otro escenario donde la carga absorbe parte de la energía del sistema eólico, que viene siendo aquí, y parte de la energía de la red eléctrica para cubrir su demanda. Y bueno, eso sería todo en cuanto a los resultados del sistema eólico. Y en cuanto a los productos relacionados a la investigación, pues básicamente se tienen dos artículos de congreso, uno publicado en el CIEP en el 2018, otro publicado en el APEC el 2020, y recientemente se logró la publicación un artículo de investigación en la revista Electric Power System Research del CERBER. Como productos alcanzados hasta esta fecha actual, pues se está avanzando con el 80% del trabajo de la investigación. El 80% del trabajo de la escritura de tesis va a corresponder a documentar al algoritmo AGE, que esto todavía no lo he empezado porque pues nos concentramos básicamente en el desarrollo del algoritmo este semestre, y la publicación del journal pues ahora sí que nos consumió todo el tiempo y todos los esfuerzos en este tiempo que estuvimos trabajando. La parte del inglés también se me está atrasando un poco. Sin embargo, ahorita ya estoy enrolado en un curso de TOEFL que para principios de agosto ya tengo la fecha. Por la cuestión de COVID también, no es como que no están abriendo ahorita los centros de aplicación, y para agosto me dieron fecha, terminando el curso, de realizar el examen de TOEFL. Y pues básicamente yo tendría que entregarse de acuerdo a la coordinación para el 29 de agosto, para el 29 de junio, ya básicamente la semana que entra, estos dos documentos. Y pues yo les quería ahora sí que pedir prórroga para que me dieran tiempo de terminar esta parte de aquí, que es documentar lo que estamos presentando en esta ocasión. Y lo del examen pues ya está programado para principios de agosto, si el COVID no dispone de otra cosa. Esto es nada más para mostrar que sí, que me he estado capacitando constantemente del inglés. También se hizo una certificación CENI en donde se obtuvo un B1, y yo sé que para la cuestión del TOEFL se necesita entre un B1 más y un B2. Entonces por eso es que todavía nos estamos preparando en este sentido. Y este es el cronograma de actividades. Hasta ahorita ya se cumplió con el desarrollo el desarrollo del algoritmo de gestión de energía. Tenemos esta parte cubierta. Ya tenemos esta parte cubierta también, que es el artículo de investigación. Cabe mencionar que para el semestre 7 es cuando se pedía el comprobante de publicado. Para el semestre 7, no, es que hasta este momento, gracias a Dios, ya se logró. Y a todo el esfuerzo de muchas personas.
Este, la parte de implementación, pues vamos a empezar ahora sí que para corroborar lo que se presentó en esta presentación del algoritmo AGE. Estamos planeándolo entrando el semestre. Si el COVID no dispone de otra cosa, esperemos que sí, Dios mediante. Y lo del TOEFL, pues no lo tengo todavía cubierto, por eso es que todavía no lo he llenado, ni tampoco el avance del capítulo 4 que correspondería al 80% del avance de la escritura de la tesis. Estos son los parámetros de simulación que se utilizaron en todo el sistema de conversión de energía eólica, desde la máxima extracción de energía del potencial eólico hasta la inyección a la red. Y bueno, esas son algunas de las referencias que se utilizaron, y eso sería todo por mi parte. Voy a salirme